Y amigas y amigos de Construyendo Comunidad, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende del horario en que nos hagan el favor de ver esta transmisión. Hoy estamos al lunes 5 de agosto de este 2024 y como todos los lunes nos toca platicar sobre el tema relacionado sobre educación, cultura y arte. Y como todos los lunes tenemos a invitados especiales, hoy tenemos una invitada especial, a la escritora Damiana Leiva Loria, que escribió el libro Elvia Carrillo Puerto. Ahorita vamos con ella. Ahorita también presento a los demás integrantes del foro. Está la doctora Edith Cinto. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Muy buenas tardes a todas y todos y muy agradecida con esta excelente invitada que nos acompaña. Gracias. Gracias, doctora. También está la maestra Rocío Lucero. Maestra Rocío, ¿cómo está usted? Su micrófono. Buenas tardes a todos. Aquí estamos para disfrutar la exposición, la mesa. Gracias, maestra. El maestro Miguel Guerra. Maestro Miguel, ¿cómo está usted? Bien, licenciado, a todos. Buenas tardes. Gracias. Maestro Fidencio Romero. Maestro Fidencio, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas tardes a todos. Va a ser una gran sesión. Buenas tardes. Gracias. Pues maestra Damiana, le damos el uso de la palabra para que nos platique usted sobre este libro sobre Elvia Carrillo Puerto. Adelante. Pues buenas tardes nuevamente, muchísimas gracias por la invitación, maestro Miguel, maestra Edith, maestro Fidencio, maestra Rocío. Ay, maestro, se me acaba de olvidar su nombre. Eh, es que ya como no lo veo, dice nada más construyendo comunidad, ya me puse nerviosa. Abelardo Cuellar, servidor. Muchas gracias, maestro Abelardo. Para mí es un honor y una alegría poder platicar con ustedes, pues aquí tienen en la parte de atrás, ¿verdad? Este fue el libro, este es el libro que hoy nos reúne y me siento muy contenta y muy honrada de eso. Se llama Elvia Carrillo Puerto. Es un libro que se publicó hace poquito, a finales de marzo, y es muy simbólico porque es en conmemoración o sea, como que coincidió. Este año es el año de bueno, el aniversario luctuoso del asesinato de Felipe Carrillo Puerto, los 100 años. Coincidió que se publicó en marzo, que cuando se conmemora también el Día Internacional de la Mujer. Muy cerquita también, digo, más o menos, ¿verdad? Como que de mayo, también es significativo para la época socialista. Y pues a pesar de que estoy hablando de fechas muy antiguas, pues a mí me parece que es contemporáneo y pues bueno, esperemos que les pueda gustar esta plática. No sé si, no sé si hay algo más, ya puedo presentar o no sé si hay algo que haya que comentar antes. No, maestra, adelante, ya puede usted presentar, por favor. Perfecto, entonces nada más si me dan oportunidad voy a acomodar todo para que yo pueda presentar. A ver si se puede. A ver, a ver si me permite aquí. A ver, es aquí presentar. Ah, no, es que primero acá tengo que hacer. Compartir No, no pantalla. puedo. Es que lo tengo en una aplicación. Ah, Entonces, esa aplicación, pensé que primero podía hacer presentación de pantalla, pero parece que no. No es como ya ¿cómo se se llama? ve El PowerPoint. ya se ve la presentación por ahí, maestra. Sí, nada más voy a ponerle presentar para Ah, que ya se vea bonito. Ahí está. perfecto. Ya lo pueden ver, ¿verdad? Sí, Ya, Bueno, pues la presentación de hoy la titulé Elvia Carrillo Puerto y el feminismo mexicano, porque creo que en ese tema se enmarca y pues bueno, voy a comenzar y bueno, cualquier duda que tengan, pues voy a estar muy complacida de poder extender un poquito más esta plática. Voy a tratar de hablar de generalidades y a partir de ahí pues ya podremos comentar. Bueno, Elvia Carrillo Puerto se enmarca en un momento histórico muy importante, que es el Partido Socialista del Sureste, que llegó a la gubernatura del estado de Yucatán en febrero de 1923, hace 101 años. Y lo particular de esta circunstancia es que es el primer partido socialista, no solo en Yucatán,
no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Entonces es un acontecimiento histórico, político, sumamente importante porque es la primera vez durante la Revolución Mexicana en el que se logra establecer un gobierno que está buscando los derechos humanos. Obviamente todo esto yo lo estoy diciendo, digamos, con lenguaje contemporáneo. En aquel entonces, pues se hablaba con otros términos, pero yo creo que se puede hablar en términos contemporáneos sin alterar la finalidad. ¿Por qué me refiero a los derechos humanos? Porque durante la revolución, mientras estaban en armas, bueno, digo así como si yo estuviera en Mérida, mientras aquí en el centro del país y en el norte estaban en armas, en el sureste, en la península de Yucatán, había una bonanza económica, porque estábamos también en el periodo de la Primera Guerra Mundial y pues en aquel entonces todavía no existían los plásticos y los buques de guerra necesitaban cordeles hechos con fibra de nequem. Entonces, Yucatán era la región que producía estos cordeles o esta fibra para los cordeles y había un conglomerado que se llamó la International Harvester, que era la que encargada de comprar este material. Ahora entonces, había haciendas, ¿no? Así como los de cañaverales y demás, en Yucatán existió la hacienda Enequenero. Y para poder abastecer esta gran demanda, evidentemente se hacía uso de obra de mano esclavizada. No estaba así dicho con esos términos, pero pues hay un gran libro de John Kenneth Turner, también hay otro que creo que se llama El Oro Negro, el de México Bárbaro, El Oro Negro, y también en Vientos del Pueblo, un folletito como este, hay otro libro de John Kenneth Turner que se llama Los Esclavos de Yucatán. Entonces, esta es la circunstancia social, histórica y política en la que estaba ocurriendo en Yucatán durante la revolución. Y hay una serie de movimientos, llega un par de gobernadores antes de Felipe Carrillo Puerto. Es todo un proceso antes de que Felipe Carrillo Puerto estuviera como tal, como gobernador socialista, que pues no voy a andar en eso porque pues nos desviaríamos un poco en el tema. Pero Felipe Carrillo Puerto, al llegar a la gubernatura, lo primero que buscó es eliminar la mano de obra esclava, evidentemente indígena, maya. Y para eso creó todo un programa gubernamental desde 1918, que fue el primer Congreso Obrero de Motul y después en 1920 el segundo Congreso Obrero, que ya fue socialista obrero en Izamal. Estos dos congresos le sirvieron en aquel entonces se estaba conformando como partido, era primero Partido Obrero y hasta llegar al Partido Socialista, pero esos congresos le sirvieron para poder delimitar un temario de acciones a realizar como partido político. Entonces eso también habla mucho acerca del carácter democrático que tuvo el partido, ¿no? Buscar todas estas mejoras sociales en consenso en estos congresos. Y cuando llega a la gubernatura, llega de la mano de su hermana, y su hermana es la encargada de la agenda feminista. Y ustedes se sorprenderán porque realmente tenía ese nombre. Eran las ligas feministas de resistencia dentro del partido. El partido se organizaba por ligas de resistencia. Las ligas de resistencia eran agrupaciones que existían en todos lados, desde los lugares más alejados de pocos habitantes, 100, 200 habitantes, hasta evidentemente en la capital, que era Mérida, y se reunían cada semana. Y había una variedad de actividades, cada liga organizaba sus actividades, lo único que era obligatorio era reunirse los lunes en las noches, después del horario laboral. Y en estas como una forma de fomento de estas reuniones, también se crea esto que están viendo en la pantalla, que es la revista Tierra. Tierra, el magazine del sureste. Esta revista se publicaba de manera semanal. Primero fue un periódico antes del gobierno,
Cuando ya asume la gubernatura, el periódico cambia a revista, a formato de revista. Lo que están viendo ahora es la tercera época. Y esta revista era una revista educativa, era una revista cultural. Y como pueden ver en la pantalla, les puse algunas de las secciones porque tenía varias. Y eran secciones breves, pensadas para ser leídas en voz alta. Y de hecho, en alguna de estas números, por ahí hay una nota donde mencionaban, por favor, lean esta revista en sus reuniones de las ligas para que más personas conozcan lo que está realizando el Partido Socialista, ¿no? Y pues pueden ver que ahí hay que sí, dictado de la razón, que eran pues temas reflexivos. Ahora no me acuerdo de qué trataba. Jueves Agrarios era una sección fotográfica donde se mostraba cómo cada semana Felipe Carrillo Puerto estaba haciendo repartición de ejidos. Y eso fue una política implementada porque él estuvo con Emiliano Zapata y él aprendió sobre la repartición de tierras. Entonces él como gobernador lo hace, ¿no? Y están las fotografías y la gente cada semana podía ver a dónde se iba Felipe Carrillo Puerto a entregar ejidos. La página del presidiario, porque tenían la idea de que las personas presas debían reintegrarse a la sociedad, ¿no? Entonces aquí hay una serie de reflexiones en torno al tema. Como pueden ver, está la ley del divorcio y esto está muy relacionado pues con parte del libro de Elvia Carrillo Puerto o sobre todo el inicio. El divorcio en la época en que le tocó a Elvia Carrillo Puerto era una situación atroz porque en un divorcio, el que salía beneficiado era el marido y la que salía completamente perjudicada era la mujer. Bueno, lo explico un poco en este libro de manera ficcionada, pero Elvia lo vivió. Entonces, pues que ahora ella como parte del gobierno estuvo con su hermano para hacer modificaciones para la ley del divorcio, para que en un divorcio, sobre todo la mujer pudiera tener unas mejores condiciones, pues esto es parte de lo que Elvia Carrillo Puerto influyó. También está, bueno, algunas fotografías de actividades que hacían en las ligas de resistencia y abajo pueden ver una fotografía de Elvia Carrillo Puerto y a un lado la sección con la que yo conocí a Elvia Carrillo Puerto y a la Liga Feminista, que fue Contingente de la Mujer. La Liga Feminista de Resistencia tenía participación en esta revista y no cada semana, pero sí, no sé, a veces cada semana, luego en 15 días o en 3 semanas, pero había participación de la liga con ensayos y eran mujeres que escribían, entonces empezaban a ejercer el periodismo. Había mujeres que no ponían su nombre y tengo la sospecha, vamos a manejarlo como un supuesto, como una hipótesis, de que las que no querían poner su nombre, todas escribían bajo el seudónimo de Alina. Entonces, Alina agrupó a mujeres que no querían que se supiera que eran ellas las que escribían, porque por más que estemos hablando de cuestiones muy avanzadas, estamos en 1923 y la sociedad no ve con buenos ojos que las mujeres estén en actividades públicas y mucho menos en actividades periodísticas ni políticas. Las que sí se animaban a poner sus nombres, pues ahí las podíamos encontrar. Páginas de Cogolludo, pues resulta que Cogolludo, no me acuerdo si se llama Diego López de Cogolludo, fue el cronista de la conquista de Yucatán. Entonces, por ejemplo, nosotros escuchamos a Fray Diego de Landa, escuchamos a otros, pero Cogolludo es el que se dedicó a hablar acerca de la región maya. Entonces, la historia de los mayas contada por el cronista era algo importante porque estaban buscando recuperar la identidad maya. Sí es un principio indigenista porque pues a nivel federal se hizo de esa manera, pero como ven no tiene una visión folclorista, o sea, no es nada más así como turístico, sino que iba acompañado de acciones políticas concretas en beneficio de los derechos de la población maya, campesina, indígena, pero también obrera. Y bueno, por ahí ahora les voy a ampliar un poco más las imágenes. Pedagogía revolucionaria. En esta época, por supuesto, pues también se estaba pensando cuál debía ser la mejor educación de las personas, de las mujeres. Hubo congresos feministas donde las mujeres platicaron sobre qué debía de aprender una mujer, porque a Elvia Carrillo Puerto, y esto también lo menciona en el libro, pues ella logró estudiar, tuvo este privilegio porque ella no proviene de familia obrera ni campesina.
tuvo el privilegio de estudiar como el resto de sus hermanos y hermanas, pero solo aprendía nociones básicas de aritmética, de lectura, obviamente tenía que aprender religión católica y bordado, ¿no? Entonces, Elvia Carrillo Puerto sabía o entendía que la participación política de la mujer requería una educación a esa altura. ¿Cómo iba a participar políticamente si no entiende qué es participar políticamente si toda su vida ha estado recluida en su casa? Eso junto con la pedagogía de las personas, de la población campesina, de la población obrera. Entonces, pues en esta sección se hablaba mucho de las teorías más novedosas en ese entonces, de Ferrer, de Montessori, de Helen Keller, y se explicaba de una manera pues lo más didáctica posible, porque recordemos que esta era una revista de divulgación, vamos a llamarle, ¿no? Y pues también había muchas labores de arqueología. Bueno, aquí vemos la carretera Chichén Itzá, que fue la primera carretera que hizo el Partido Socialista. No existía carretera Chichén Itzá porque no existía la visión de la importancia de la cultura maya, y eso obviamente incluía la arqueología, ¿no? Entonces invitan no me acuerdo si a Morley, si a Thompson, uno de estos dos arqueólogos muy importantes norteamericanos, a hacer las primeras excavaciones, también bajo el apoyo del gobierno yucateco, ¿no? Y bueno, ahí les agregué una ilustración a todo color de Felipe Carrillo Puerto, pues con todos los símbolos representativos del partido, ¿no? Bueno, el sol, el enequén, la coa, el martillo, que es muy simbólico porque en Yucatán al día de hoy la coa se sigue utilizando como una herramienta, se le llama para chapear, para quitar como la hierba. Pero bueno, juega mucho con este simbolismo del martillo y la hoz, ¿verdad? Entonces, la coa y el martillo, el enequén, Felipe Carrillo Puerto, que a pesar de ser alto, rubio, de ojos verdes, pues bueno, está caracterizado con simbología maya y obviamente con las leyes que tiene agarrado en la mano por todos estos cambios que estaba haciendo. Y bueno, también les puse la portada del primer número de Tierra, donde también podemos ver nuevamente la simbología, el triángulo, de que son masones, pero también del Partido Socialista, el arco maya, las manos, que es símbolo también de un lugar arqueológico, la mujer maya, Cuculcán, que aquí es en Quetzalcóatl, bueno, ahí se le llama Cuculcán, y el primer número de la tercera época se publicó el 1 de mayo de 1923, justamente para conmemorar el Día del Trabajo, y hablan de todas estas acontecimientos sociales relacionados con el Día del Trabajo. Y ellos, si bien ya no se afiliaron a la Tercera Internacional porque lo querían hacer, sí retomaron los puntos de la Tercera Internacional para su actividad política. Y ahora no me acuerdo de todos, pero uno de ellos, por ejemplo, pues las jornadas de 8 horas, o sea, todo este tipo de circunstancias que estaban buscando los derechos de lo que en aquel entonces pues eran las personas que habían sido esclavizadas, específicamente las personas campesinas y las personas obreras, que eran las que le seguían, ¿no? En condición, digámoslo en términos actuales, de vulnerabilidad. Pues les enmarco esto porque Elvia Carrillo Puerto definitivamente no se entendería sin su hermano Felipe Carrillo Puerto. En el libro les muestro cómo ella tuvo un primer momento en su vida cuando ella descubre qué es el feminismo. Ella lo descubre como tal vez muchas mujeres incluso en la actualidad, con situaciones de violencia doméstica. Entonces, pero imagínense, hace 100 años que se dificultaba al triple. Si ahora estas circunstancias son complicadas para muchas mujeres de hablar y de resolver, imagínense hace más de 100 años donde además estaba mal visto que una mujer se quejara de eso, ¿no? Entonces, ella descubrió, mucho tiempo después, ella reflexiona y dice, ahí fue cuando realmente descubrí que las mujeres y los hombres no éramos iguales y que la única manera para poder encontrar esta condición era a través del feminismo, con esas palabras, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando logra su hermano llegar a la gubernatura, ella ya estaba muy clara en lo que quería hacer, y es sorprendente cómo una mujer que pues solamente tuvo preparación básica, logró crear una gran agenda feminista dentro del Partido Socialista del Sureste, y eso es lo que ahorita les voy a mostrar. Aquí tenemos tal vez a las 3 mujeres más importantes
del periodo socialista. Tenemos parada a la derecha, pues a Elvia Carrillo Puerto, que fue la primera diputada estatal en 1923. Ella junto con otras dos mujeres que ahora les voy a mostrar. Pero pues ella ganó con muchos más votos. Ella ganó en el distrito de Izamal con más de 5,000 votos. A un lado tenemos a Rosa Torre, que fue unos mesecitos antes que Elvia, fue la primera regidora de Mérida en 1922. No recuerdo ahora qué regiduría ocupó, pero ella fue la primera mujer dentro del gobierno socialista en ocupar un puesto en el gobierno, ¿no? En la regiduría de Mérida. Y sentada tenemos a Alma Reed, que pues tal vez tristemente, yo digo tristemente, ha pasado a la historia únicamente por su relación, por este romance que tuvo con Felipe Carrillo Puerto. Hay un libro que así se llama, Peregrina, mi idilio socialista con Felipe Carrillo Puerto. Se supone, se dice que es la biografía de de Alma Reed, pero bueno, lo importante a destacar es que ese fue un acontecimiento circunstancial, o sea, ella no fue a Mérida a enamorarse de Felipe Carrillo Puerto. Ella fue como corresponsal del periódico The New York Times y ella fue para hacer un reportaje acerca del gobierno socialista y en particular tenía que hablar en este reportaje acerca de la Liga Feminista, de las ligas feministas, bueno, abanderadas por Elvia Carrillo Puerto y toda su agenda política. Esa fue la verdadera razón por la que llegó Alma Reed, jovencita, a Yucatán. Entonces también vemos una mujer intrépida que viajó en barco no sé cuántos meses desde Estados Unidos hasta Yucatán para cubrir, o sea, era una reportera. Entonces, todo eso se ha desvanecido y se ha quedado como la novia eterna de Felipe Carrillo Puerto. Pues no, o sea, ella ocupó un papel mucho más importante en todo este entramado. Y podemos ver a la izquierda la portada de la revista, porque además de participar en tierra, tenía su propia revista que se llamaba Feminismo, la Liga Feminista de Resistencia. Y bueno, ahí tenemos una de las portadas de la revista. Olvidé decirles que esta revista, estamos en un proyecto con el doctor Clayton McCarr de la Universidad del Norte de Florida y ya tenemos la revista digitalizada gratuita. Ustedes busquen revistatierra.org y ya pueden acceder a los 33 números de manera gratuita. Estamos trabajando ahorita solo son las fotografías y se está trabajando para que puedan acceder a los textos planos. Esto se va a hacer en el transcurso del año. Pero de entrada, bueno, ya con las fotografías ya tenemos la información. El texto plano pues servirá más adelante para otros fines, ¿no? Pero bueno, lo pueden consultar. De feminismo no tenemos esto, pero bueno, se tiene constancia de que además hacían su revista. Entonces, en la liga hacían labor de política, de periodismo, en fin, era una liga bastante activa. Y bueno, este es un acercamiento de contingente de la mujer. Y bueno, pueden ver que aquí una de las escritoras era María Refugio García, que fue una de las periodistas que escribió con su nombre y tiene o tenía, yo digo tiene porque la pueden leer en la actualidad, pero tiene una prosa maravillosa y eso también es un prejuicio que se derriba porque ustedes sabrán que se dice que las mujeres sí podemos participar más en el arte, en la poesía, porque somos más sensibles, ¿no? Entonces, y que las actividades intelectuales pues son más para hombres, ¿no? Porque pensar, razonar es como de hombres. Pues bueno, Contingente de la Mujer era puro ensayo, racional completamente, y pues eran mujeres las que lo escribían. Entonces eso es simbólico, porque pues ahí hay algunos de los prejuicios que no se encuentran, ¿no? Y a la derecha pues podemos ver a otras mujeres. Estas tres mujeres fueron muy importantes. Nuevamente pueden ver a Elvia Carrillo Puerto, Susana Betancourt y Gloria Mireya Rosado, que fueron al Congreso Panamericano de Mujeres que se realizó en la Ciudad de México. Ellas representaron a la Comisión de Yucatán porque pues en ese momento ya era bastante álgido con esto de los derechos y qué se iba a hacer, ¿no? Y bueno, como parte de estas discusiones acerca de que la mujer qué papel va a ocupar en la sociedad, pues estaban estos congresos, bueno, este se le llamó de mujeres y es muy significativo porque pues ellas llegaron con toda esta agenda que no les he platicado tanto que hicieron, pero bueno, ya es momento.
Llegaron para hablar no solamente de derechos a la educación, no solamente de derechos a participar en la vida política, ya les dije, ¿no? Derecho a votar, derecho a ser electa, sino que también llegaban con otra agenda. Y ellas hablaban en aquel entonces de algo que se llamó el control de la natalidad, que ahora le llamaríamos el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Y también llegaron hablando de algo que se llamaba el amor libre, que era así como no necesitas estar casada legalmente o bajo, más bien por la iglesia, porque antes los matrimonios por la iglesia bajo la religión católica eran los realmente importantes y los legales pues no tanto. Pero ellas llegaban diciendo que pues si dos personas están enamoradas y quieren estar juntas, lo pueden hacer porque los vínculos los vínculos humanos son más importantes que los vínculos religiosos. De hecho, se celebraban unas cosas que se llamaban los matrimonios rojos, ¿no? Que era ya más pensar en los matrimonios civiles, que ahora les podríamos llamar. Estaban muy a favor de separar a la iglesia del Estado. Y en particular, y con las mujeres, pues esto era un vínculo mucho más difícil y por eso ellas dentro de la liga también lo querían romper. Entonces llegaron con todas estas ideas y otras que eran feministas, porque pues se decía feminismo básicamente como participación de la mujer, ¿no? Por ser mujer eras feminista. Pero pues había mujeres que participaban que no eran feministas, sino que estaban abogando por el papel tradicional de la mujer en este Congreso Panamericano de Mujeres, ¿no? ¿Y qué pasó? Que causaron tal escándalo estas feministas yucatecas que desde el centro del país se planeó una estrategia para que no se difundiera tanto la agenda de las feministas yucatecas. Entonces, el director del periódico Excelsior, con apoyo de la Iglesia Católica, del brazo de la Iglesia Católica, hicieron un festival que al día de hoy existe, pero ellos fueron los que lo promovieron desde el periódico. El 10 de mayo, Día de la Madre, para recordarles a las mujeres que su función principal y el motor de su existencia tiene que ser la maternidad. Ojo, aquí voy a hacer una aclaración. No estoy diciendo que abajo el Día de la Madre, por supuesto que no, o sea, finalmente es un papel muy importante, pero sí quiero dejar en claro que este festejo se hizo con la clara intención de silenciar el proyecto feminista de las yucatecas, porque no querían que se supiera nada del control de la natalidad ni del amor libre, y mucho menos de participación política. O sea, como querer enfatizar que la mujer solo debe de estar en su casa siendo madre, ¿no? El objetivo era político, claramente, que pues con el tiempo ha cambiado, ¿no? Pero bueno, se lo tenemos que agradecer al ala conservadora de aquel entonces que quiso silenciar a estas tres feministas que llegaron a la Ciudad de México, que aquí están sus rostros porque luego hablamos mucho de ellas, pero no las vemos, ¿no? Aquí están. Y aquí están las otras dos mujeres que junto con Elvia Carrillo Puerto fueron diputadas. Está la profesora, y esto es bien importante y también muy simbólico, la profesora señorita Raquel Zip y la poetisa señora Beatriz Peniche, que cabe aclarar que Beatriz Peniche fue una de las que se casó con esto de los matrimonios rojos, o sea, ella no era completamente casada como se pensaría. Y todavía, y aquí vamos a hablar un poquito de este otro tema que también está aquí en el libro, le ponen señora Beatriz Peniche de P, porque acuérdense que antes así se tenía que poner, ¿no? El apellido de la mujer y luego decir que pertenecía a, ¿no? A tal. Entonces, eso eran como usos y costumbres que todavía no se podían quitar y ahí se ven reflejados cómo ella, a pesar de haberse casado por un matrimonio rojo, había ciertas costumbres que no se podían quitar. Y tiene mucho que ver con el hecho de que la Liga Feminista de Resistencia nunca fue bien vista dentro del Partido Socialista del Sureste. En el segundo congreso, el de Izamal, y también hablo de eso aquí en el libro, ellas llegaron para exponer la agenda feminista para que se integre al partido y por una minucia, una cuestión extremadamente burocrática, no las dejaron participar. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Que todo su plan no se integró al gobierno socialista.
porque no la dejan, que porque sus credenciales no estaban exactamente como se supone que debían de estar. Era ella, Rita María Ojeda, que venía del centro del país, de la Confederación Feminista, no me acuerdo el nombre, pero de una confederación feminista del centro del país, llegaron 2 mujeres junto con Elvia para poder su agenda en el partido y no las dejaron. Y yo en el libro les relato un poco qué tantos malabares tuvo que hacer Elvia Carrillo Puerto para que la agenda feminista por fin sí pudiera estar dentro del Partido Socialista del Sureste. Entonces esto nos habla de algo muy significativo, que a veces los partidos de izquierda, porque voy a hablar en esos términos, los partidos de izquierda son de izquierda, pero no necesariamente están a favor de la participación política de la mujer. Y este es un ejemplo, el caso de Elvia Carrillo Puerto fue un claro ejemplo de esta contradicción. Pero otra cosa significativa, pues es que les muestro cómo aquí es significativo, a pesar del tema del nombre de Beatriz, les ponen un cargo, profesora, poetisa. Es una manera de demostrar que las mujeres están ocupando otros lugares, que no es exclusivamente la casa, la maternidad. Entonces, tal vez son pequeños pasos que tal vez ahora se nos hacen muy normales, pero en esta época no lo eran, ¿no? Y bueno, acá abajo a la izquierda dice por el 5º distrito, y ahí es un reportaje de cómo le iba en los meetings a Elvia Carrillo Puerto, y bueno, les comento que ella ganó por más de 5,000 votos. Y Raquel Zip y Beatriz, si no me equivoco, ganaron como entre 1,000 y 2,000 votos. Y esta es otra mujer muy importante de esta época, es una doctora, así ahí lo pueden ver a la derecha, doctora Margarita Sanger o Margaret Sanger, y ella es norteamericana y ella hizo un librito que se llamó La regulación de la natalidad, la brújula del hogar, medios seguros y científicos para evitar la concepción. Este folleto, originalmente escrito en inglés, Elvia Carrillo Puerto, no con sus propias manos, pero se encargó de que alguien lo tradujera, y lo que sí ella estuvo encargada fue de hacer una impresión de 500 ejemplares de este folleto. Elvia Carrillo Puerto trabajaba en el registro civil y cuando una pareja se casaba en Mérida, les regalaba este folleto. Y como ustedes pueden imaginarse, al día de hoy estos métodos pues ya hasta los podríamos catalogar como remedios caseros, pero hace más de 100 años, pues era lo que había y eran lo que estuviera más al alcance de las mujeres para poder decidir cuántos hijos querer tener. Y eso también es muy significativo, y Elvia Carrillo Puerto lo llega a mencionar, que la religión, y esto sí es un tema muy religioso, que la religión católica se ha encargado de que las familias tuvieran cantidad infinita de hijos. Y lo que no están contemplando son las circunstancias sociales en las cuales esos hijos crecen. Y entonces ella aboga por las obreras y por las campesinas, que son las que tienen jornadas extenuantes de trabajo y que además tienen muchos hijos, y que eso, la consecuencia es que no los pueden atender y no pueden tener una buena calidad de vida porque además viven en pobreza y no tienen qué ofrecerles, ¿no? Y no sabemos, y ella aboga porque no se sabe si las mujeres realmente querían o no querían tener a esos hijos, porque nunca se les preguntó. Entonces dice, bueno, por lo menos está este folleto, si alguien no quiere, no está diciendo que dejen de tener hijos, no dice eso, pero dice que si no quieren, aquí van a encontrar los medios, ¿no? Para lograrlo. Como pueden ver, esto lo publicó en febrero de 1922, hace 102 años. Y esto provocó, y esto también lo cuento en el libro, esta es una de las razones por las que llegó Al-Marrid a Yucatán. Como ven, les decía, no fue nada más para buscar el amor de su vida. Y aquí también explico unos acontecimientos cuando llega Margarita Sanger, se entera de que lo que ella había escrito se está aplicando en el gobierno de Yucatán. Dijo, ¿qué es esto? Y mandó una representante, y esta representante llegó a Mérida y dio conferencias, y algo muy simbólico que lo platico, pero lo voy a contar, es una anécdota, que dentro de las actividades que hizo esta representante era capacitar a los médicos, ¿no? Sobre estas técnicas. Y entonces Elvia Carrillo Puerto se le ocurre llevar a la comadrona en jefe del hospital. Decir esto tal vez no se entienda mucho, pero la comadrona en jefe pues evidentemente no es médico, no es enfermera, bueno, en aquel entonces menos, ¿no? Era, podríamos decir, una partera, ¿no? Y entonces ahí podemos ver mucho
su conciencia de clase, pero no solamente de Elvia, sino de la importancia de reivindicar a las personas, porque si bien esta señora no tenía estudios de medicina, sí tenía conocimientos prácticos, por lo tanto era una persona que también debía capacitarse, ¿no? Pero obviamente tampoco fue bien visto porque como viene aquí la extranjera a dar estos cursos bien especializados, casi diciendo en palabras muy despectivas, pues trae aquí a la partera, o como este es un evento de profesionistas, ¿no? O sea, fue muy mal visto en su momento que Elvia tomara esa decisión. Entonces, como ven, pues Elvia Carrillo Puerto tampoco era muy bien vista en varios sectores del mismo Partido Socialista del Sureste porque ella sí estaba abogando por la reivindicación de la mujer. De hecho, en el libro, bueno, aquí se ve en chiquito, pero el lema del Partido Feminista de Resistencia era por la instrucción, derechos y progreso de la mujer. Entonces ella con sus acciones procuraba que este lema no fuera palabra vacía, sino que se pudiera reflejar en hechos. Y bueno, acá estas últimas fotos, creo que ya son las últimas, son muy simbólicas. Pueden ver que dice las elecciones en el 5º distrito porque se cubrió la nota de cómo ganó Elvia Carrillo Puerto en Izamal, como les digo, con más de 5,000 votos, que eso es una monstruosidad pensándolo, ¿no? Y uno dirá, ay, pues porque era hermana de Felipe Carrillo Puerto. Ajá, les platico en el libro que hay otro momento en el que ella tiene que ir por la gubernatura, no me acuerdo si por la, ya hasta se me olvidó, pero bueno, no quiero equivocarme, por un puesto político en San Luis Potosí. Y también gana por una cantidad similar de votos, porque ella era una operadora política nata, o sea, realmente ella era muy buena en eso, le gustaba y quería realizar participación política. Y hay algo que vemos, tal vez no se ve mucho, aquí en la foto de arriba está la fotografía, la evidencia de cómo una mujer está votando en las urnas. Y en el centro también hay otra mujer que está votando en las urnas. Y abajo pueden ver a Elvia Carrillo Puerto con mujeres campesinas, mayas, que forman parte de la Liga Feminista de Resistencia de Izamal. Y bueno, las otras fotos ustedes pueden ver la participación de mujeres y hombres, en su mayoría campesinado maya, pero va a quedar para la historia que en noviembre de 1923 en Yucatán las mujeres ya podían votar. Y también hubo mujeres electas en puestos representativos, en diputaciones y en regidurías desde 1922. Y aquí está la evidencia, porque luego lo digo y es, ay, qué bonito, pero ver las fotos de hace más de 100 años me parece muy importante y también quedan bastante claro cómo el Consejo Editorial de la revista Tierra tenía muy claro su papel periodístico y entendió perfectamente la circunstancia, el momento histórico que les tocó vivir y por eso dejaron constancia de todas sus actividades sociales como gobierno socialista, ¿no? Y aquí, a la posteridad, pues nosotros podemos ser testigos de todo lo que se hizo en favor de los derechos de la mujer. Y bueno, finalizo con que es el cartel de Elvia Carrillo Puerto, porque ella también anunció como al día de hoy, lonas y redes sociales, bueno, en aquella época, pues solamente era en esta revista, y esta fue la imagen que Elvia Carrillo Puerto eligió para su cartel, para la difusión de su campaña, y abajo se lee que dice, señora Elvia Carrillo Puerto, presidenta de la Liga Rita Cetina Gutiérrez, postulada por las ligas de resistencia del 5º distrito para diputada de la 28ª legislatura. Entonces, esta fotografía también a mí me gusta porque es la fotografía con la que pienso yo, Elvia quería ser reconocida como mujer en la política, ¿no? Hay muchas, esta es una fotografía de estudio, las fotografías de estudio también ya han sido investigadas y todo, pero es muy importante como las poses, las miradas, las direcciones, todo esto, ¿no? Entonces, esta posición regia, ¿no? Que ella tiene dentro de su cartel, me pareció muy simbólico, así es como ella quería ser recordada y bueno, pues junto con Daniel Silva Páramo, procuramos también mantener lo que fue en su momento el deseo de Elvia Carrillo Puerto para que también en este libro, en homenaje a ella, pues también lo conservara, ¿no? Entonces, pues como pueden ver, Daniel Silva Páramo fue un gran artífice de este libro y bueno, como les dije, agregamos el lema porque también es algo muy importante y bueno, hay algunos
algunos otros interiores que también le dan vida a la biografía ficcionada de Elvia Carrillo Puerto. Y bueno, eso sería lo que yo les quería presentar el día de hoy. Espero que les haya gustado y pues estaré muy contenta de poder platicar con ustedes a continuación. Muchas gracias. Gracias, maestra Damiana. Yo creo que el libro de ustedes, un libro inspirador porque retoma parte de la historia de nuestro país. Habla usted con todo el entusiasmo que nos invita a comprar el libro del Fondo de Cultura Económica. Vamos a escuchar la opinión de la maestra Rocío Lucero y después de la doctora Edith. Adelante, maestra Rocío. Pues es muy interesante lo que nos comenta la autora. Yo creo que es hora de ir visibilizando a las feministas mexicanas, porque generalmente lo que hacemos, yo lo digo en particular como docente, cuando se da un curso de perspectiva de género, nos remitimos a las feministas europeas, o a la Kollontai, a Clara Zetkin, como feministas soviéticas, o a la clásica, a Simone de Beauvoir, como la que formuló esta perspectiva. Y no hablamos de las mujeres mexicanas y del papel que han jugado en esta historia del feminismo. Por lo tanto, no solo son, por ejemplo, se dice, pues, la esposa, y oigan cómo hablo, la esposa de Madero, pues tenía posiciones democráticas. Pero era la esposa. O otro tipo de mujeres, y solo es hasta cuando se lucha por la cuestión electoral, cuando el derecho al voto, cuando empezamos a hablar de las mujeres mexicanas que luchan por los derechos de las mujeres. Entonces, a mí me parece muy interesante, me parece muy bonito y me parece que es importante que pues en un curso de perspectiva de género se asuman, se suman y se visibilicen las feministas mexicanas como tales y su importancia en el desarrollo de toda esta corriente. Entonces, si nos pone ahí donde podemos conseguir el libro, yo creo que seremos de las primeras que nos interesaría tener. Gracias, Claro. maestra Rocío. Si me Adelante. permite, nada más le respondo. Bueno, este libro afortunadamente está en todas las librerías del Fondo de Cultura Económica y como pueden ver el precio está a 12 pesos. Es parte de una colección del Fondo de Cultura que se llama Vientos del Pueblo. Aquí pueden verlo, dice Vientos del Pueblo y esta colección está diseñada justo para hacer accesible los libros a la población en general. Y como les digo, ahí también pueden encontrar el otro que le digo de los esclavos de Yucatán. Busquen los títulos, están las librerías Educal, las librerías del Fondo de Cultura Económica y bueno, ahora hay ventas nocturnas, entonces creo que en las ventas nocturnas que se hacen luego en línea, creo que si compran 500 pesos en libros, el envío es gratis, pero bueno, se podría aprovechar porque también está el libro de Felipe Carrillo Puerto, que es el de Sucum Felipe, en fin, como que uno puede hacer su canastita de libros y la verdad es que por esa cantidad normalmente en una librería nos alcanza para un libro y si acaso dos, pero acá uno podría comprar más. Eso es para el tema del comercial. Y también quería apuntar, maestra Rocío, que gracias por comentar esto de las feministas. Yo no quise decirlo, pero creo que lo diré. Para mí, Elvia Carrillo Puerto es la feminista más importante en México. Y ahora explico por qué. No es que haya sido la única, por supuesto que no. Pero dadas las condiciones políticas, ella fue la primera mujer que logró llevar una agenda política feminista al gobierno y convertirlo en acciones. Entonces, tal es el impacto que hasta Margarita Sanger, que sí fue feminista norteamericana y digamos, wow, primer mundo, pues ella en su país no había podido hacerlo política pública. Eran teóricas y está muy bien ser teórico porque eso le sirvió a Elvia Carrillo Puerto. Ella no fue teórica porque solo estudió la primaria. Pero ella sí fue la primera de agregarlo como política pública. Entonces, pues para mí esa es una de las partes tal vez más importantes del feminismo, lograrlo, hacerlo real. Y en este caso es en política pública y yo ahí es cuando me atrevo a decir que la primera en la historia de México fue Elvia Carrillo Puerto, por esta circunstancia histórica, ¿no? Eso es mi postura nada más, pero muchas gracias porque usted se anime a agregarlo en sus clases. Gracias, Damiana. Adelante, doctora Edith Cinto.
Pues muchas gracias, realmente muy interesante la aportación que hace, una gran aportación, ¿no? Realmente yo declaro mi ignorancia, yo no conocía hasta que ahorita me la presenta o no la presenta. Nunca había oído de ella, ¿no? Pues del hermano sí, porque por el cargo que tuvo y la contribución que hizo. Pero bueno, como dice la maestra Rocío, pues convidadas a comprar, por favor, ahí le encargo, maestra Rocío, que me compre uno, ahí sí, para tenerlo a la mano. Y sí, pues es importante retomar y un poco viene a colación por el hecho de que, como bien decía la maestra Rocío también, pues generalmente cuando se habla de feminismo o de temas de, incluso hasta de género, pues se recurre a Europa, a otros lados, menos teniendo a nosotros, pues a grandes hombres y mujeres que han hecho su gran contribución. Pues muchas gracias, realmente pregunta no tengo, lo leo y luego la volvemos a invitar para hacer una mesa. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a usted. Y mire, no, le comento algo, no se sienta mal de no conocer a Elvia Carrillo porque su comentario me encanta y agradezco que me inviten porque yo lo que quiero es que más gente conozca a Elvia. Entonces cuando me dicen, ¿quieres participar acá? Sí, y sí, donde me llamen yo voy, así que si nos están viendo y me quieren invitar, llámenme. En mis redes sociales, ahí está mi número de celular, o sea, no estoy escondida y estoy en todas las redes sociales. Porque quiero eso, quiero que se conozca Elvia Carrillo Puerto y no es gratuito que no la conozcan. Ya les conté que desde 1923 se ha hecho toda una labor de propaganda para silenciar la voz de Elvia Carrillo Puerto, empezando con el Día de la Madre, con el periódico Excelsior, con el ala más dura de la religión católica, no de la religión, de la Iglesia Católica, que no es lo mismo. Y obviamente el asesinato de Felipe Carrillo Puerto también contribuyó y eso lo narro en el libro porque evidentemente pues a pesar de estos problemas internos dentro del Partido Socialista del Sureste pues finalmente ella pudo negociar con su hermano y por eso ella tuvo presencia política en el partido, pero evidentemente asesinar a Felipe Carrillo Puerto fue parte de un plan para que se enterraran todas estas políticas sociales porque sí ya eran demasiado progresistas, incluso para la revolución, bueno, para el partido revolucionario que se estaba gestando, ¿no? Para la revolución institucionalizada. Entonces, pues evidentemente también lo narro en el libro, cómo la vida de Elvia da un giro de 180 grados y pasa de tener poder político y me encanta porque hay muchas mujeres con poder político que tal vez no saben el poder que tienen y no lo utilizan o lo utilizan para beneficio personal y no como debería ser, ¿no? Aprovechar el poder político. Ella lo utilizó y lo utilizó de una manera muy inteligente. Pero cuando asesinan a su hermano, da un giro su vida de 180 grados y ya nunca más pertenece a la política. ¿Pero qué hizo? Se metió al activismo. Y aquí yo menciono que es distinto la política, el poder político que el activismo, porque el activismo es desde la base. Entonces a ella ya le toca estar en base, en organizaciones feministas que tenían que estar empujando para que sus derechos pudieran llegar a la política nacional. Y eso fue mucho más difícil, es mucho más difícil en general ser activista, porque no tienes poder político y entonces te tienes que organizar, agruparte, mientras más sea la agrupación, mientras más fuerte sea la agrupación, va ganando más poder hasta llegar a algún punto de negociaciones. Entonces, ella sí pudo ver que se lograra el derecho al voto de las mujeres. Y logró tener un discurso, le invitaron a un discurso, ya era mayor cuando se logra esto en el 53, si no me equivoco. Se hizo efectivo en el 55, pero legalmente fue en el 53 y le invitan a dar un discurso frente a la Cámara y ella dice que pues está muy contenta de haber vivido para ver este gran momento histórico, pero que a ella le faltó ver que las mujeres pudieran tener puestos de representación política, ¿no? Ella lo logró muchos años antes, ¿no? 30 años antes. Ella ya no lo pudo ver a nivel nacional, pero por lo menos sí pudo ver que a nivel nacional se aprobara el voto. Pero desde el activismo fue muy lento. 30 años tardó para que se repitiera a nivel nacional. Entonces, definitivamente que sí es importante tener poder político porque a partir de ahí sí puedes mover las leyes en beneficio de la sociedad. Entonces, pero retomando el tema,
todo fue planeado para que no se conociera a Elvia Carrillo Puerto. Entonces, pues yo estoy muy contenta que 100 años después podamos volver a hablar de ella. Gracias, gracias, maestra Damiana. Maestro Fidencio, por favor, su intervención. Muy interesante lo que nos comparte la maestra Damiana. Yo quiero resaltar dos cosas. La primera, que Elvia Carrillo Puerto fue una precursora en la defensa de los derechos sociales, precursora en el sentido de que los campesinos, los obreros, los indígenas, las mujeres tuvieran acceso a más derechos, y eso hay que resaltarlo, sobre todo en una época en la que era tan difícil hacerlo. Entonces eso hay que resaltarlo. Y también resaltar a la maestra Damiana Leiva Loria, porque para meterse en archivos, hacer investigación de campo, ir a hemerotecas, buscar toda la información posible para conocer a alguien, para dar a conocer a alguien, eso requiere una pasión por la historia, una pasión por lo que es la justicia, la libertad, los derechos sociales, los derechos humanos, rastrear, pues buscar a la gente que hizo en cierto momento algo tan importante y que actualmente muchas cosas existen, muchas cosas son, pues porque hubo alguien que lo inventó antes. Ya mencionaba, el voto a nivel nacional apenas se practicó en 1955 y que en un estado muchos años antes, 20, 25 años antes, ya se hubiera practicado. Bueno, es un logro grandísimo que sí hay que dar a conocer. Y entonces, como parte de la historia, a Elvia Carrillo Puerto, sí, conocerla más. Y felicitaciones a la maestra Damiana. Volviendo a lo de Educal, maestra Rocío, hay una librería Educal en la 6 Poniente, a una calle y media de lo que era el Mercado La Victoria hacia abajo. Ahí está una librería Educal. Yo he visto el libro, lo voy a adquirir desde luego, y felicitaciones por eso. Gracias. Gracias, maestro Fidencio. Maestro Muchas Guerra, gracias. adelante. Buenas tardes. Bueno, yo conocí a nuestra invitada, aquí a Damiana Leiva Loria, en el Club de Lectura, y qué agradable conversación. Ahí nos dedicó algunos libros. eh, bueno, agradecido porque haya aceptado nuestra invitación. Su intervención llena de entusiasmo, de alegría, de pasión por el tema, pues nos hace pensar en la historia, en las luchas de nuestro pueblo, las luchas de las ligas de resistencia, en la de Yucatán, desde luego centralmente la figura de Elvia Carrillo Puerto. Todo esto es muy aleccionador para quienes escuchan este programa. Lo distribuiremos entre los maestros y amigos. El licenciado Cuellar nos ha hecho favor de hacer un gran trabajo para esta divulgación de cosas importantes para trabajadores. Así pues, agradecerle la aportación a la escritora Elvia, que habla del socialismo. Yo tengo un compromiso pendiente con ella. Yo, entre las lecturas que aprecio, tengo este librito de el maestro Lombardo Toledano, que también fue gobernador casi contemporáneo de Carrillo Puerto en Puebla. Hubo otro más, Tomás Garrido Canaval en Tabasco, gobernadores socialistas. Y como dijo muy bien el maestro Fidencio, precursores de las luchas. Lombardo fue autor de una iniciativa en las instancias políticas de su tiempo para la educación socialista. Se hizo la reforma a la Constitución en 1974 con ese paradigma, el socialismo. Encontró muchos enemigos también y tiene enemigos todavía. En fin, felicitar a nuestra invitada de hoy. Esperamos que podamos seguir platicando con ella. Hay muchos temas. La personalidad de las feministas precursoras, sufragistas, grandes mujeres del
Gracias, licenciado Belardo. Gracias a usted, maestro. Adelante, maestra Damiana. No, muchísimas gracias, maestro Miguel. Y sí, muchas gracias por la invitación previa, porque como bien dice el maestro, estuvimos en un club de lectura y también estoy muy agradecida por esta información que compartimos, que él me compartió sobre Vicente Lombardo Toledano. También una persona muy importante, una figura muy importante. Y pues, ¿qué más puedo decir? Estoy muy agradecida por invitarme a estos espacios para que yo pueda hablar un poquito más de la figura de otra precursora, así como los precursores que habló el maestro Miguel. Muchas gracias. Gracias. ¿Con qué nos quedamos, maestra Rocío? Pues que es muy importante seguir buscando a todas estas autoras. Hay un autor alemán, Walter Benjamin, que dice que tenemos que hacer la historia a contrapelo, es decir, no verla como lo ven los poderosos, sino como un cepillo, ir en el lado opuesto a los que ellos lo han hecho, para que queden de manifiesto esos que fueron olvidados y que juegan un papel tan fundamental. Entonces, pues a mí me gusta mucho esta posibilidad de analizar así la historia. Y otro tema, cómo hasta los socialistas tienen su fondo machista o no sé, y que hay que seguirla discutiendo para ir transformando estas situaciones. Gracias, maestra Rocío. ¿Con qué nos quedamos, doctor Edith? Pues miren, a mí la verdad quiero decirles que cuando se habla del tema del feminismo no es algo que me haga muy feliz, pero gracias a la maestra Damiana voy a empezar a leer ahora desde el punto de vista de, pues una persona que creció y que, como dijo durante su exposición, no fue alguien que fuera teórica, sino que realmente, pues fue en la práctica, ¿no? Y entonces, bueno, yo me quedo con eso, con que una autora mexicana rescata a una feminista mexicana y que pues realmente sí me quedo con esa invitación, ¿no? Y yo se lo agradezco mucho, maestra Damiana, maestro Fidencio, maestro Miguel, por invitar a la maestra Damiana y también a la maestra Rocío. Muchas gracias. Gracias a ti, doctora. Maestro Fidencio, ¿con qué nos quedamos el día de hoy? Yo quiero preguntarle a la maestra Damiana qué planes tiene de escritura a futuro. ¿Ya está pensando en algún otro personaje histórico, en alguna mujer, en alguna etapa? La historia de México es riquísima y con esa pasión con la que hace las cosas, preguntarle qué es lo que va a hacer a futuro. Bueno, pues ahora yo estoy muy agradecida por la recepción del libro. La verdad es que es mi primer, o sea, sí es cierto que tiene lo he mencionado antes, tiene aproximadamente un 82% de respaldo de fuentes históricas, pero yo lo denomino ficción Ajá. biográfica, porque finalmente sí hay un 7-8% en el que yo me tomé ciertas licencias narrativas, pues para poder estructurarlo de una mejor manera. Entonces, estoy muy contenta, muy agradecida. No sé, el maestro Miguel me dirá qué le pareció la lectura, si le pareció aburrida, si se emocionó. Eh, yo he escuchado algunos comentarios donde me dicen que sienten que acabó muy rápido, o sea, como que no tardas mucho en leerla. Y eso yo en lo personal lo tomo como algo positivo porque eso quería, porque muchas veces cuando nos dicen que vamos a leer algo histórico, como que nos aburrimos y decimos, ay, no, ¿ahora qué? Entonces, yo quería evitar eso y quería que fuera una lectura apasionante, una lectura conmovedora, primero que nada, que te mueva las emociones. Y bueno, después viene toda esta parte, ¿no? De, ay, que lo histórico y que provoque querer saber un poco más, ¿no? Este libro es un primer acercamiento nada más, eso es lo que yo deseo. Y me han preguntado justo eso, lo mismo, maestro Fidencio, y me siento muy honrada. Yo espero en estos próximos 6 meses, pues la verdad no lo creo, porque justo otra de mis áreas, soy investigadora de por sí, esta es un área de la literatura que se llama ecdótica. Se parece mucho a la historia, es rescatar textos impresos del pasado, preferentemente de archivos, y hacer un trabajo crítico. Eso yo lo hice hace más de 10 años en mi investigación de maestría y por eso es que tengo toda la información
y por eso pude hacer el libro de Elvia bastante rápido. Creo que el proyecto lo hicimos como en un mes en total, una cosa así, como un mes y medio. Me ayudó mucho eso, ¿no? Pero sí me gustaría retomar este tema de las mujeres de la historia, pero hacerlo como el de Elvia, como biografías ficcionadas, porque también creo en la importancia del relato, de contar, de conmoverte, de apasionarte con la biografía de alguien. No solamente con los datos duros de qué hizo, a dónde, no, sino esta parte más humana, que eso, desde mi punto de vista, solo la literatura te lo da. Entonces, a mí sí me gustaría, ojalá yo tenga la oportunidad en un futuro cercano, vamos a pensar en un no tan corto plazo de 6 meses, pero tal vez en un año o un poco más, poder hacer un proyecto de mujeres en la historia, como relatos, como biografías ficcionadas. Ese es mi interés, porque justo ahorita viene, pero otra cosa, o sea, me dedico a la investigación de la didáctica, el diseño curricular, tengo unos libros de texto y ya voy a empezar a publicarlos porque ya vienen las clases en agosto. Entonces estamos aquí editorialmente en un mar de situaciones, pero esperemos que el próximo año eso sea lo que el proyecto. Gracias, gracias, maestra Damiana. Maestro Miguel, ¿con qué nos quedamos el día de hoy? Pues con el interés de seguir conociendo el trabajo de Damiana Leiva Loría. Bueno, miren, yo estuve en la librería hace unas semanas buscando libros para mi niña estudiosa. Una niña muy estudiosa, no platicaré más. Y hay pocos libros con esa, no sé si diríamos con ese enfoque, un enfoque, dice ella, ficcionado, eh, coloquial, amén, diálogo. Y no hay muchas biografías de personajes de la historia de México. Hay muchos grandes libros yo fui a la librería del sótano, de grandes personalidades del mundo, pero de México no, y menos de mujeres destacadas. Sí hay algunas obras de Sor Juana, varias versiones de Frida Kahlo, pero sí hace falta investigar más sobre las mujeres pioneras por los derechos de las mujeres. Ojalá, yo me quedo pendiente de buscar esas obras, esperar que tenga mucho éxito y tiempo para escribir nuestra invitada de hoy. Agradecerle, nada, licenciado Cuellar. Gracias, gracias, maestra Damiana, por su compartir. Éxito en sus proyectos y principalmente que siga usted motivando a distintas generaciones a sumarse a la transformación de nuestro país desde su trinchera. Gracias, doctor Edith. Gracias, maestra Rocío. Gracias, maestro Fidencio. Gracias, maestro Guerra. Nos vemos, maestra Damiana. A Pásenla bien. todas y a todos, Buenas tardes. gracias. Gracias a Muchas todos, gracias. buenas tardes. Gracias, maestra Damiana. Gracias, de Adiós. verdad. Buenas tardes.